Cátedra Médica en este viernes de endocrinología con el doctor Cristian de los Santos y su invitado, el doctor Oscar Ortega, quien es cardiólogo, ecocardiografista y médico interno egresado del Hospital Salvador Gautier y del Instituto Dominicano de Cardiología. Es además miembro de la Sociedad Dominicana de Cardiología y hoy nos acompaña para hablar sobre prevención cardiovascular en el paciente diabético. Buenos días, doctor Oscar. Muy buenos días a todos los que están en cabina y gracias a todo aquel que nos hace el favor de escucharnos. Bueno, hoy he asistido aquí para hablar de un tema sumamente importante. Yo le diría corazón y diabetes, ¿verdad? Claro. Los pacientes diabéticos pudieran, si lo agrupáramos a todos y lo lleváramos a todos a una isla aparte, formarían quizás el tercer país más poblado del mundo. Si todos lo pusiéramos en un solo lugar, ¿verdad? Así de tantas personas a nivel mundial son diabéticos y gran parte de ellos sufrirá en algún momento una enfermedad cardiovascular y más del 70% de ellos morirá por consecuencia de una de estas enfermedades. Por lo tanto, es un tema de orden de salud pública que afecta a todos los seres humanos a nivel mundial y a mí me complace hablar de este tema tan interesante. Claro, por eso hoy hemos invitado al doctor y vamos a recordarle a la gente, antes de darle la oportunidad al doctor Cristian de hacer la introducción, de que se puede comunicar con nosotros en el transcurso del programa a través del 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o puede ir hasta nuestro canal en YouTube Rumba FM y allí dejarnos sus preguntas. Doctor Cristian, adelante. No, gracias Liz, gracias al doctor Oscar, al doctor Lafontaine, a todos. Y siempre tenemos equipo médico que está ahí pendiente, atento y apoyándonos en cada programa. Cada viernes hablamos de estos temas de endocrinología y uno de los más importantes es el tema de la prevención cardiovascular en esta población de diabéticos. Hay que definir que la diabetes es un factor de riesgo de ser diabético y especialmente ya después que tienes 10 años de diabetes, eso es lo mismo que haber tenido un infarto antes, aunque no fuera diabético. O sea, las arterias del corazón se enferman en los pacientes con diabetes porque es una enfermedad de inflamación de bajo grado y va creando una aterosclerosis acelerada, un envejecimiento vascular acelerado, prematuro, y entonces es importante identificar, como comentábamos, doctor Oscar, los factores de riesgo que hacen que una persona pueda ser diabético, porque la gente a veces no se chequea, no se hace análisis, hay gente que se pasa 4 y 5 años y no va al médico, pero si una persona tiene factores de riesgo ya identificados, como son la herencia, la obesidad, si tienes familiares de primer grado, dígase padre, madre, hermanos, que son diabéticos, ya usted es una persona candidata para ser diabético. Igualmente, si ha tenido en su historial clínico, su historia médica, ha tenido ovario poliquístico, cálculos en la vesícula, lo que le llaman grasa en el hígado o esteatosis hepática, problemas del colesterol alto, los triglicéridos altos, si toma medicina para la presión, para el colesterol, esos son factores de riesgo para desarrollar diabetes. O sea, que cualquier persona pudiera desarrollar diabetes. Entonces, a veces la primera manifestación es un infarto agudo del miocardio. O sea que muchas veces los pacientes llegan con un infarto agudo del miocardio y es que se dan cuenta que son diabéticos. Es un tema muy, muy importante. Correcto. Yo creo que la base fundamental de este tipo de programa y de difusión es enseñarle al público en general cuáles serían los factores que debe identificar en sí mismo o en un familiar o un allegado que pueda ponerlo en riesgo de un diagnóstico de diabetes mellitus. Entre ellos, como usted bien lo dice, a mayor edad de las personas, mayor es el riesgo de padecer diabetes. El género masculino tiene mayor riesgo comparando mujeres y hombres, los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus. La historia de esta enfermedad en un pariente cercano, un hermano, padre o madre, ya te pone en riesgo también. Igualmente el hecho de padecer de hipertensión arterial. Combinar estos factores, si tú eres hombre, mayor de 50 años, tiene antecedentes de familiares con diabéticos. Y a veces esa barriguita, nada más esa barriguita rosera, doctor. Para allá voy. Los pacientes que tienen obesidad abdominal principalmente, central, ¿verdad? Y el hecho de ser sedentario, el hecho de no practicar actividad física, es una combinación
que todos los seres humanos deberíamos evaluarse a sí mismos y evaluar a las personas que están alrededor para identificar quiénes de estos pudieran ser llevados a cabo con factores de riesgo para la diabetes. Bien, doctor, usted me comentaba cuando hablábamos sobre el tema, hacíamos una revisión de los puntos que íbamos a tratar, de algo que se llama, ¿cómo medir? O sea, los niveles ADA, algo así fue que me comentó, de que te indican el riesgo de poder ser paciente diabético. Nos gustaría que pueda explicarnos esta parte para que la gente se quede con esa información y pueda identificar esos riesgos. Perfecto, mira, la Sociedad Americana de la Diabetes, la ADA, todos los años, desde 1993, publica lo que se llama Standard Care. Lo que contiene este Standard Care es el paquete de información dirigida hacia los médicos y personal de salud para identificar y diagnosticar y tratar a los pacientes con diabetes. Pero tiene un renglón sumamente importante que es para todo el público general. Y es una escala de riesgo, podríamos decirlo así, que implica solamente algunas preguntas básicas, funcionales y directas, sin entrar en detalle en aspectos de laboratorio ni en aspectos técnicos médicos. Y es muy sencillo. Si son 7 ítems, identificando la edad, el sexo, la historia familiar, la presión arterial, la inasistencia a la actividad física, la etnia y el peso. Ya con eso entonces te hace un... Claro, con eso usted mismo a alguien más pudiera hacer una evaluación rápida de qué riesgo pudiera tener. Si le asignamos un punto a cada uno de estos valores y usted sobrepasa los 5 puntos, entonces ya estaríamos hablando de un alto riesgo y esto motivaría a que esa persona acuda a una evaluación ante un médico de cabecera, sea médico de familia, endocrinólogo o cardiólogo o médico internista, para una evaluación más exhaustiva y profunda de este paciente. Pero esto es lo que debe detonar la intención de la evaluación médica. Entonces, si pudieras repetir estos 5 puntos que tome en cuenta esta escala para medir el riesgo, para que la gente sepa, porque estos 5 puntos se convierten entonces en factores que nos pueda volver a repetir cuáles son esos 7. La edad mayor de 40 años. Edad. Sexo. Historia familiar de diabetes. Sí. Presión arterial alta. El sedentarismo. El sedentarismo define como menos de 150 minutos semanales de actividad física. La etnia, que ya todos en República Dominicana entramos como punto positivo, porque la etnia en ese sentido sería los hispanos. Ajá. O todo lo que somos de América Latina. Y alto peso, es decir, Sobrepeso. Un índice de masa corporal por encima de 27 kilogramos por metro cuadrado pudiera entonces ya llevar a riesgo de diabetes. Adelante, doctor. Dijiste la etnia. El hecho de ser de América Latina es un factor de riesgo. Sí, señor. La ADA ha comprobado, esto en estudios en estadounidenses, ¿no? De que cuando compara los estadounidenses que son blancos no hispanos, negros no hispanos y hispanos o negros afrocaribeños, los hispanos tienen 70% más de riesgo de desarrollar diabetes que un blanco no hispano o un negro no hispano. O sea, déjame llevarlo a la práctica. Que en la misma medida que tú tienes menos de 40 años, número 1. Número 2, dijiste sexo. Masculino. Sexo, bueno, que menos de 40 años, que eres mujer. 2. ¿El otro dijiste? El antecedente de enfermedad en la familia. Historia familiar. El antecedente de la enfermedad, bueno, casi toda la familia lo tienen. El modo de vida lleva a eso. Claro. ¿Verdad? Ese es el único que no sedentarismo. puede tema. Sedentarismo. Ay, con las pocas oportunidades que uno tiene por el modo de vida, hacer ejercicio y el otro. La presión arterial, ser hipertenso. Ser hipertenso. Y o sea, el sobrepeso. Sobrepeso. Que para ello todo el éxito para no ser diabético, no sufrir enfermedad cardiovascular, es no llegar a estos factores. Correcto. Morirse antes de los 40 años. O controlarlo. Morirse antes de los 40 años. Es tan Si es hombre, drástico, convertirse en mujer. Si es... ¿Y cómo? No, lo que pasa es que en este sentido lo que busca esta escala es
llamar la atención, así Claro, mismo, Ah, llamar educar la a la atención, gente. llamar la Correcto. atención. Si usted posee alguno de estos factores, entonces debería Cuidarse. por lo menos ir a una revisión médica. Ok. Y así, en ese sentido, poder detectar a tiempo la diabetes mellitus y poderla llevar a tratamiento. El doctor ahorita decía que los pacientes después de 10 años se convierten en un equivalente de enfermedad cardiovascular por ser diabético por más de 10 años. Pero déjeme decirle, Aunque no haya tenido ningún Aunque evento. no haya tenido Sí. nada. Aunque no haya tenido ningún la Fíjate. mayoría de los pacientes diabéticos, como usted bien lo sabe, tardan entre 8 a 10 años en diagnosticar la enfermedad. Por lo No, tanto, realmente en el caso, doctor, que de los diabéticos tipo 2, como dice, son los más frecuentes, pues cuando viene a dar manifestaciones propias de la enfermedad, ya han transcurrido de 10 a 15 años de enfermedad subclínica, donde el paciente nunca le ha subido el azúcar en ayunas, solamente le sube cuando pues tiene la ingesta y no se da cuenta, no tiene muchos síntomas y ya se sabe que al momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, el 50% de las células beta ya se fueron, ya se murieron, o sea que, y que va a perder este paciente entre un 1 o un 4% por cada año de vida después de, o sea que el paciente con diabetes tipo 2, cuando se diagnostica hay que sumarle que ya tiene 10 años de enfermedad, Claro, claro. la mayoría. por lo tanto, si ya al momento de hacer el Ya entonces ya diagnóstico, hay un impacto en la Absoluta- salud del corazón absolutamente. cuando Hay el muchas diagnóstico escalas, llega. como la que el doctor menciona, pero nosotros, una de las más usadas, la escala Findrich, pues evaluó el riesgo para desarrollar diabetes a 10 años con una puntuación. Mucha gente no conoce esto, pero es importante para nuestro pueblo que la gente sepa que nosotros por ser dominicanos tenemos riesgo de tener diabetes. La población dominicana tiene alto riesgo para diabetes. Por ser latinos, por eso los norteamericanos, como tú decías, los blancos europeos, aunque ellos tienen una gran población en los Estados Unidos, la mayoría de los estudios se hacen también incluyendo latinos, americanos y afroamericanos. Entonces esto hace que ellos tengan, por ejemplo, estadísticas de un 60% claro, de prediabetes y más de un 40% de personas con diabetes. O sea, nosotros tenemos una situación en la República Dominicana de alto riesgo para desarrollar diabetes y quisiéramos que en el día de hoy le diéramos algunas claves importantes a la gente con diabetes que nos está escuchando, que sepa qué hacer para descender o bajar lo que es ese riesgo cardiovascular, que es de alta prevalencia en los pacientes con diabetes, y que estos pacientes pues tienen alto riesgo de morir. Y muchas veces el paciente piensa que porque se puso sudoroso, piensa que fue que le bajó el azúcar, se pasa la prueba, está todo bien, pero esa diaforesis está indicando que hay una isquemia silente. claro. Bueno, si nos vamos al ámbito de la prevención cardiovascular en el paciente diabético, lo primero que tenemos que decir es que ya por hecho de ser diabético ya llegamos tarde. Ya Llegamos tarde. Como usted bien estableció, ya el paciente con diabetes que tiene 10 años, que ahora se está haciendo el diagnóstico, ya es un paciente clasificado como de alto riesgo o de muy alto riesgo para enfermedad cardiovascular, dependiendo su o sea, condición. que con las diferentes escalas de riesgo cardiovascular, que si solamente ya de entrada por ser diabético, es de alto riesgo. alto riesgo. Exacto. De alto riesgo. Pero ya eso no significa que estamos ante una catástrofe, ¿verdad? Porque hay forma de manejar este riesgo. Claro. Entonces, para el público general tenemos 4 pilares que debe tomar en cuenta para su control. El primero de ellos es mantener los niveles de glicemia controlados. Eso es fundamental. Si usted mantiene los niveles de su azúcar en sangre en un nivel tolerado de control, por lo menos de 180 y en un rango de 100 a 120, podríamos decir, ¿verdad? Sí. O en algunos pacientes un poquito más estrictos, si tiene alto riesgo. Eso por ahí ya comenzamos a... Sabes que los pacientes a veces te dicen, hoy tengo el azúcar en 93 y están felices. Están felices. Sí, porque tienen, y a veces la gente llega a pensar que ese 93 es de la noche entera, o de la semana entera, o del mes entero. Es Se una mantiene- fotografía. Eso es una foto instantánea de fluctuando ese en el día. momento, nada más. Claro, De ese momento. Entonces hay que explicar eso a la gente, que la gente Claro. sepa eso. Y aún la hemoglobina glicada o glicosilada, nosotros sabemos que no es un valor tan exacto, aunque es un marcador de riesgo cardiovascular que también debe tomarse en cuenta. Tampoco es un marcador tan preciso, pues, aunque es el más estudiado que tenemos, pero que los pacientes deben saber cómo manejarse. Muchas veces antes los pacientes iban
al médico y antes de ir al médico se ponían su insulina, se tomaban su pastilla, 2 pastillas. Han controlado Lo que dicho. hicieron desde para llegar al médico con 80. Sí. Y pensaban que iban a engañar al médico. Se estaban engañando a ellos mismos. Y entonces cuando el médico ve la hemoglobina glicosilada, dice, no, pero usted está muy mal porque usted tiene 13 de hemoglobina glicosilada. Es frecuente escuchar la justificación de si llega con la glicemia de ese momento, la glicemia capilar o la glicemia basal elevada, decir, no, porque yo me comí anoche una cena muy pesada, Sí. me comí un pan. Pero generalmente con este parámetro que usted hace referencia, que es la hemoglobina glicada, tenemos un promedio, vamos a decirlo así, Sí. de un tiempo más prolongado de cómo ha estado esa glicemia en sangre. Por lo tanto, uno puede tomar esto como un valor de control de la glucosa. Exactamente. Otro de los parámetros Ajá. necesarios para manejar el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en todos aquellos pacientes diabéticos es mantener la presión arterial controlada. El 70% de los pacientes diabéticos son hipertensos. El 70%. Eso es una gran cantidad. Y de pudiéramos usar, doctor, está indicado también terapia, diríamos, preventiva de la hipertensión, aún en estos pacientes con diabetes. Absolutamente. De hecho, el tercer pilar de tratamiento es el cambio en el estilo de vida. Cambio en el estilo de vida va a ayudar tanto al control de la hipertensión como el control de la diabetes. Y el factor principal de las terapias no farmacológicas para la diabetes e igual para la hipertensión, que tiene un impacto en el control, es la dieta. Increíblemente, la dieta. Ya con la dieta se está tomando una medida drástica. Con eso para tan sencillo, es el que tiene el mayor impacto en la reducción de riesgo cardiovascular, el de las terapias no farmacológicas. Sí. Y principalmente entre La ellas, gente prefiere tomarse una pastillita y no hacer la dieta. pero es más fácil. Como seres humanos, naturalmente, lo que implica Hacer ese menor cambio, claro. esfuerzo sería lo que mayormente nos inclinamos. Ujú. De hecho, en cuanto a la dieta, por ejemplo, hay varios patrones de dieta, podríamos decir, Sí. o patrones de alimentación. Que el patrón de dieta dominicano, yo siempre digo, quizás es uno de los más malos o de mayor riesgo al paciente diabético. Teóricamente, la dieta mediterránea, la dieta DASH, que son dietas ricas en frutas, verduras, frutos secos y baja en ácido graso trans o grasa trans, que son aquellos alimentos ultraprocesados, los pasteles, las frituras, las papitas fritas. Ese tipo de alimentos, entre comillas, que tienen alto grado de ácido graso trans, son altamente perjudiciales por la alta cantidad de ácidos grasos trans que contienen. Y el siguiente factor a tomar en cuenta para reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular en todo el paciente diabético es la utilización de fármacos antidiabéticos que tengan impacto en el beneficio cardiovascular. Sobre todo que estén asociados a bajo riesgo de hipoglucemia. Absolutamente. Mira, si hacemos un recuento histórico, antes del 2008, para la FDA aprobar una terapia para la diabetes, lo que tomaba en cuenta era que bajara la glicemia. Sí. Que bajara la glicemia, que bajara los niveles de azúcar. Luego del año 2008 se hizo El enfoque era glucocéntrico. Glucocéntrico. Y se pensaba que solamente bajar el azúcar, pero luego se tomó como introduces el tema de la seguridad cardiovascular. correctamente. Luego de que nos dimos cuenta, de que los científicos se dieron cuenta de que los pacientes diabéticos se morían del corazón o Claro. padecían de alta enfermedad cardiovascular, entonces la FDA emitió una orden prácticamente diciendo de que todos los fármacos antidiabéticos tenían que tener primero seguridad cardiovascular y segundo beneficio en el impacto de riesgo, de reducción de riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Todo esto provocado por el estudio, ese famoso estudio ACOR. ACOR, claro. Que un brazo de los estudios se murieron 243 personas. Claro. Por llevarlo a un control estricto o exagerado de la glicemia. Y también que, como usted bien sabe, las primeras terapias, como las sulfonilureas para la diabetes, algunos de estos fármacos tienen un impacto negativo a nivel cardíaco. Y ya si tenemos un estrés oxidativo elevado a nivel cardiovascular en el paciente diabético y más allá introducimos un fármaco que puede tener o empeorar esa situación metabólica, entonces los pacientes diabéticos tendrán más riesgo de padecerlo. Por lo tanto, se llegó a la conclusión y ya en estos últimos tiempos
tenemos principalmente de 12 grupos farmacológicos que se usaban anteriormente para el tratamiento de la glucosa. Prácticamente 3 grupos son los principales, que son la vibuanida, como la metformina, que es un fármaco barato, de amplio uso en el mercado, los inhibidores de la SGLT2 y los inhibidores de la GLP-1. Es un término un poquito más técnico, pero son factores que hay que tomar en cuenta para la reducción del riesgo cardiovascular en los pacientes diabéticos. Bien, a la gente que nos escucha, usted tiene la oportunidad de comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850. También puede hacerlo a través de la línea internacional 833-380-0062 o dejarnos sus preguntas en el chat en nuestra transmisión en vivo en el canal en YouTube Rumba FM. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días a todos. Excelente tema, me gusta mucho y los doctores explican muy bien. El doctor dijo, uno de ellos, dijo ahorita, como que los riesgos de tener diabetes, entre otras cosas, es el hígado graso, yo entiendo que es verdad, y también en la vesícula, pero lo que sí me dejó extraña, como preocupada, es por qué si tengo ovario poliquístico, también corro riesgo de tener diabetes, que me explique eso, me haga el favor. Muchas gracias, pase buen día. Gracias a usted por esa llamada tan interesante. Adelante, sí, doctor. Muy importante la pregunta y le agradecemos su participación. En la sección pasada estuvimos conversando acá con el doctor sí, y conversábamos sobre el tema de los ovarios poliquísticos. Están asociados a un fenómeno de resistencia a la insulina y también pues de resistencia a la leptina, 2 hormonas que importantes en el metabolismo de la ingesta de la glucosa o carbohidratos en el sentido general, y esto pues va a asociarse a hígado graso y también a altos riesgos cardiovascular y también al desarrollo de diabetes, incluso diabetes tipo 2 temprana. Esa es la situación de que los ovarios poliquísticos pues estén como factores de riesgo para desarrollar diabetes. Y bien, puede ser manejado con medicamentos sensibilizadores del efecto de la insulina como la metformina y otros medicamentos más que se pueden, como la pioglitazona, que se pueden usar para mejorar el efecto de la insulina y así lograr disminuir el desarrollo de diabetes y mejorar el metabolismo de los pacientes que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Conversando con el doctor Oscar, pues quisiéramos que también la gente sepa que es de alerta importante ser diabético para las enfermedades cardiovasculares y que los diabéticos deben visitar sus cardiólogos. Pero también, doctor, ¿qué puede hacer la gente para mermar ese riesgo que tiene? ¿Qué hace un diabético que nos está escuchando para disminuir, además del control de la dieta, como bien dice, de hacer ejercicio? ¿Hay algunos medicamentos que puede usar un paciente o que están indicados para disminuir ese riesgo cardiovascular? Claro, absolutamente. Y quisiera decir algo antes de entrar a la terapia, ¿verdad? A los fármacos. ¿Qué puede la gente hacer sin tener que ir directamente al médico? Lo primero que tiene que hacer es cese de tabaco. El cese de tabaco en lo absoluto. El tabaquismo y la diabetes no ligan. No van de la mano, no van de la mano. El paciente que es diabético y fuma y encima es hipertenso y obeso es, como se dice popularmente, una bomba de tiempo. Una bomba. Y no, aunque no lo sepa, una bombita. Tiene un cronómetro que en cualquier momento explota. Por lo tanto, el cese de tabaco es absoluto. No hay dosis mínima recomendada de tabaco. Si usted fuma, lo mejor que puede hacer es dejar de fumar, ¿verdad? Esa es una recomendación. La inactividad física es absolutamente dañina. Con el hecho de usted tomar 30 minutos al día, 3 veces a la semana, durante 30 minutos. Usted toma lunes, miércoles y viernes y hace una caminata de 30 minutos. Con tan solo eso ya comienza a reducir el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Recomendamos siempre que la gente debe perder, si está obeso, al menos el 10% de su peso. Claro, de su peso basal, ¿verdad? De su peso que tiene. Si usted pesa 200 libras y su estatura, en base a su estatura, su índice de masa corporal pues está elevado por encima de 27, como decía el doctor al inicio, debe perder al menos el 10%. Con solamente perder el 10% del peso, logra disminuir el 30% de la grasa visceral, que es la grasa que produce los mediadores químicos para desarrollar diabetes y desarrollar infarto agudo del miocardio, esa grasa que está dentro de su vientre. Si usted pierde el 10%, usted baja el 30%
de esa grasa visceral. Eso es muy importante. Bueno, vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día, buen programa. Muchas gracias. Sí, Adelante con sí. su pregunta. Sí, sí. Quiero informarme, mi esposo es diabético y quisiera saber si un diabético tipo 2, esa palabra, quiero saber si es que tiene diabetes, si es que tiene azúcar en la sangre y en la orina. Ese que quiero saber, ¿qué es tipo 2? Esa es la pregunta. Muchísimas ¿Cómo no? gracias. Gracias por la pregunta. La diabetes hay muchos tipos de diabetes, no todas las diabetes son iguales. La mayoría de los pacientes diabéticos son diabéticos tipo 2 y son aquellos que están asociados a edad de más de 45 años, a la obesidad y metabólicamente a dos complicaciones, una que se llama resistencia a la insulina y disfunción de las células beta, que son las que producen la insulina en el páncreas. Y también hay otro factor muy importante que en los últimos años se ha tomado en cuenta, que es la adipotoxicidad, o sea, la intoxicación por las grasas, y que esas grasas, que está especialmente la grasa visceral, como mencionamos, produce unas sustancias químicas que alteran la función del páncreas y del corazón. Entonces, estos pacientes que tienen ese efecto de intoxicación por azúcar o intoxicación por las grasas son los que van a desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, tener diabetes tipo 2 es lo que la gente le llama el azúcar, o tener azúcar alta. Pues realmente todo el mundo tiene azúcar en la sangre y a todo el mundo le sube el azúcar cuando come, pero el páncreas produce una hormona llamada insulina que nivela, controla el azúcar en 1 hora y media, 2 horas normalmente. Entonces, los pacientes con diabetes tienen una alteración en la primera fase de secreción de esa insulina, lo que hace que el azúcar se mantenga alta por varias horas, y a eso se le llama diabetes. Y cuando la gente tiene diabetes, pues elimina azúcar por la orina, es un exceso, ya que el riñón pues filtra el azúcar y tiene un control hasta unos 160, 180 de nivel de azúcar, miligramos en la sangre. Pues entonces cuando sobrepasa ese nivel se escapa el azúcar por la orina y por eso le aparece el azúcar. De hecho, eso era lo que hacía la gente antes, que la gente orinaba y veía que las hormigas le iban al azúcar y decía, pues tiene azúcar porque le van las hormigas al azúcar. Entonces ya, y inicialmente cuando no, y probaban el azúcar, probaban la orina. Todavía hay gente que prueban esa orina y saben que la orina está dulce, y dicen, si tengo la orina dulce es porque tengo el azúcar alta. Y así fue que se comenzaron a hacer las pruebas con unas tirillas en la orina, se medían así los niveles de azúcar en la orina. Luego se pasó a un poco más moderno con el tema de los glucotests que se hacen ya, y ahora ya tenemos métodos modernos de monitoreo ambulatorio, que coloca un equipo y puede medir el azúcar 1000 veces al día si quiere, cada segundo, con un monitoreo ambulatorio de la glucosa. Bien, el doctor Cristian de los Santos apuntaba de que un paciente que tiene 10 años con diabetes, su salud cardiovascular es similar a la de una persona que ya ha sufrido un infarto. Entonces, mencionaba usted dentro de los pilares para prevenir eventos cardiovasculares en el paciente diabético el tema de mantener los niveles de glicemia en sangre controlados. ¿Qué es lo que pasa en el corazón con cada subida de azúcar en sangre? Perfecto, es una excelente pregunta. Y ahí tendríamos que ir un poquito más técnico, ¿verdad? La situación es la siguiente: los niveles elevados persistentemente en el tiempo de glucosa en sangre van a hacer que, y la resistencia a la insulina, que como explicaba el doctor, la insulina es una hormona producida por el páncreas. El páncreas es una glándula que tenemos todos los vertebrados. En los seres humanos está detrás del corazón, del estómago, ¿verdad? Entonces, cuando esta insulina falta por una déficit de producción de la hormona, o cuando hay resistencia a la acción de la insulina es como la puerta de entrada, como la llave, para que el azúcar, la glucosa, pueda entrar a los tejidos y a su vez los tejidos puedan funcionar adecuadamente. Entonces, en el corazón habrá un cambio en el sustrato energético. ¿Qué significa esto? Que en vez de utilizar el azúcar como combustible de energía, el propio corazón cambia a otro sustrato, a otro componente, para poder subsistir, para poder usarlo como combustible. Es como si a un motor de gasolina le echáramos gasol. Entonces,
eso va a dañar Claro. el sistema metabólico cardíaco. En el caso de la diabetes, se altera porque la insulina o no puede entrar o no puede funcionar. Y por lo tanto el corazón tiene que buscar ácidos grasos. Existe lo que se llama, ya hoy en día se habla de ese concepto de cardiopatía diabética. Allá voy, exactamente. De por sí, aquellos pacientes que no tienen ni hipertensión, ni tienen enfermedad valvular, ni tienen enfermedad coronaria, pero son diabéticos, ya de por sí tienen una enfermedad cardíaca establecida. Como bien dice el doctor, una cardiopatía diabética. ¿Por qué? Porque a nivel de los cardiomiocitos, que son las células que forman las fibras musculares del corazón, hay una alteración en el metabolismo de estas células y con aumento del estrés oxidativo, aumento de la aceleración de la apoptosis, que causa fibrosis. Decir, doctor, que el estrés oxidativo, para la gente que quizás no toma esto, se refiere a la producción de sustancias reactivas con cargas negativas que llevan a que esas células se oxiden las estructuras, incluyendo las fibras nerviosas, sobre todo en el corazón, los riñones, y se oxidan aceleradamente y envejecen. Hasta en el endotelio vascular un envejecimiento acelerado. Entonces eso de apoptosis, que es la muerte celular programada, se ve acelerada. Las células se mueren, sus células se mueren más rápidamente. Claro, entonces cuando hay una muerte celular acelerada en el corazón, ese tejido que queda vacío tiene que llenarse con algo, ¿verdad? Tiene que ocuparse y se crea entonces una cicatriz, una fibrosis. Es igual cuando usted se corta la piel, cuando sella la herida, se sella con una cicatriz. Igualmente en el corazón pasa lo mismo, se deposita un tejido fibroso, hay una cicatriz y esto va mermando la capacidad funcional del corazón y altera el funcionamiento normal. Esto va a llevar a que los pacientes diabéticos tengan más riesgo de desarrollar infarto al corazón por un problema vascular, una aterosclerosis acelerada. Es decir, hay un aumento en el depósito de colesterol a nivel de las arterias coronarias que alimentan el propio corazón. Hay aumento de la fibrosis que lleva a insuficiencia cardíaca. Y usted como ecocardiografista, doctor, ¿cómo ve eso en el ecocardiograma? Cuando el diabético le hace un eco, produce trastorno en la motilidad o en el movimiento de las paredes del corazón. Absolutamente. Lo que frecuentemente vemos a nivel ecocardiográfico en el paciente diabético es una de las primeras alteraciones, que es la rigidez del corazón, lo que se llama disfunción diastólica. Eso quiere decir que el corazón no se relaja, no se llena adecuadamente. Si no se llena, aumenta la presión dentro del corazón y a la falta de llenado adecuado habrá entonces un vaciamiento inadecuado. Esa es una de las primeras alteraciones que vemos en la ecocardiografía. A partir de ahí el corazón también, por la alta carga fibrótica, puede entonces dilatarse, se pone más grande. Ese aumento en el volumen o el tamaño del corazón lleva a que el paciente entre en insuficiencia cardíaca. ¿Y qué síntomas le da al paciente este tipo de alteración para que nuestros amigos pues vayan sospechando que pudieran tener una complicación de ese tipo? Lo primero que tenemos que establecer los síntomas habituales de la diabetes, ¿verdad? El aumento en la necesidad de comer, la posibilidad de aumento en la diuresis, en la cantidad de orina, la sensación aumentada de sed, la ganancia de peso. Esos son los síntomas clásicos de la diabetes. Ahora, el diabético que tiene enfermedad cardiovascular puede manifestarse por fatiga, cansancio más allá de lo habitual, edema de los pies, hinchazón de los pies, pérdida de la capacidad funcional, ahora rinde menos que lo que rendía antes. Estos son síntomas principales, cardinales. Y rinde menos en todo, doctor. Absolutamente en todo. En todo, porque Sin excepción. cuando decimos, especialmente en los hombres, cuando el paciente tiene disminución de su capacidad de la erección, no solamente sin llegar a una disfunción total, ya eso indica que el corazón se fue hace tiempo. Absolutamente. Y más allá también puede tener una disminución de la libido, por lo que usted mencionaba en un momento, la neuropatía diabética y otros trastornos a nivel hormonal cerebral. Pero la disfunción motora eréctil directa del pene es
consecuencia de una disfunción de las arterias que llevan sangre, porque el pene se erecta con sangre, ¿verdad? Por Se sangre, llena, sí. se llena Hay de una sangre. vasculopatía. Claro, si hay una alteración en los vasos o en las arterias que llevan la sangre al pene, por lo tanto, en la mayoría de los casos por aterosclerosis, Si eso está sucediendo, si un hombre tiene ese problema, entonces, y es diabético, en el corazón hay más problemas. más todavía. problemas todavía. O un síntoma que es frecuente como síntoma de llegada a los centros hospitalarios y clínicos es una úlcera. El paciente, cuando tú le preguntas, ¿qué tiempo tiene usted con esa úlcera en el pie? Yo tengo como 10 años. Yo tuve un accidente o me clavé un clavo hace 10 años y esa úlcera nunca se ha curado. Y eso tiene que hacerle a usted pensar Claro, o sospechar que algo mal está pasando, porque usted no Claro. puede durar 10 años con una úlcera ahí. Claro, ¿verdad? claro. Así es. Y eso se constituye frecuentemente en un desenlace que lleva al paciente a internarse. Y en algunos casos, incluso el paciente diabético puede debutar con un infarto. Así es. Como decíamos así al principio, ese es el enfoque realmente que quisiéramos que nuestra gente pues se lleve claro, que el paciente diabético es un paciente de alto riesgo cardiovascular y que no es una catástrofe y que hay tiempo para poder resolver y atender esta situación de manera que pudiéramos evitar que este paciente se vea en una emergencia de un cateterismo. Doctor Lafontaine. Sí, mira, pero ya que lo mencionaste, ¿por qué darla tanto o no cicatriza esta úlcera? ¿Y qué pudiera hacer este paciente? Te lo pregunto porque es frecuente ver esto. Es sumamente frecuente. Sí, Y eso es- ¿cómo pudiera esta persona tratar esta situación, Bien, cerrarla? la diabetes te lleva a dos situaciones importantes. A una enfermedad de las arterias, de las extremidades inferiores de los pies, ¿verdad? Y a una enfermedad de los nervios, de lo que el paciente deja de sentir. Y los endocrinólogos lo saben muy bien porque hacen una prueba con un filamento, algo muy sencillo. Y cuando el paciente no siente el estímulo superficial, quiere decir que puede ser que sus nervios en los pies están alterados. Así es. Entonces- Nosotros tenemos la experiencia y vamos a traer pronto, que Liz me lo ha pedido, que traigamos nuestro equipo de Sudoscan, que mucho tiempo antes, incluso antes de la diabetes, podemos detectar cómo está la neuropatía, Claro. antes de que aparezca la diabetes, antes de que aparezcan los síntomas. Y ya, como bien decía el doctor, el examen físico nos ayuda a detectar estos fenómenos de neuropatía, vasculopatía diabética, que llevan a estas úlceras incurables, que parecen ser incurables, pero se pueden manejar. Claro. Y muchas veces está el fenómeno de la aterosclerosis asociado con la enfermedad arterial, que no solamente es en las piernas. Cuando vemos este fenómeno en una pierna, lo que el doctor está llamando la atención es que eso mismo que está pasando en la pierna, esa úlcera está pasando también en el corazón. Claro. Lo que pasa es que no lo ves porque está dentro, pero Exacto. ese mismo fenómeno de circulación defectuosa que está en esa pierna, eso mismo está pasando en el corazón. Por eso es la importancia de la prevención. Vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta continuamos conversando con el doctor Óscar Ortega sobre prevención cardiovascular en el paciente diabético.